La Contrahistoria. Un programa presentado y dirigido por Fernando Díaz Villanueva. En enero de 1945 los aliados intuían que la guerra entraba en su recta final, aunque nadie acertaba a fijar la fecha final del desenlace. El Teatro Europeo de Operaciones parecía más cerca del final que el del Pacífico. Alemania estaba cercada por el este, por el oeste y por el sur, mientras que el archipiélago japonés todavía resistía. Aún no se habían librado las batallas de Iwo Jima y de Okinawa, por lo que el alto mando estadounidense calculaba que aquello no terminaría hasta mediado del año 1946 y a un coste muy elevado en vidas. Lo que sí dominaban los aliados en aquel momento, y sin discusión además, era el aire, y de ese dominio surgiría la mayor campaña de bombardeo estratégico de toda la historia. En el Reino Unido, Arthur Harris, al frente del Bomber Command, era partidario del bombardeo de área nocturno, concebido expresamente para incendiar ciudades enteras y romper así la moral de los civiles. Los estadounidenses preferían el bombardeo de precisión diurno, sobre objetivos industriales bien escogidos con anterioridad. Disponían además de ciertos avances, como la mira Norden, y contaban con buenos cazas de escolta, como los Mustang, que protegían a los bombarderos. En la conferencia de Yalta, que se celebró en febrero del 45, Roosevelt y Churchill decidieron desatar una campaña de bombardeos que aliviase la presión a los soviéticos en el frente del este, impidiendo que el ejército alemán pudiese desplazar tropas y pertrechos hasta allí. Ese mismo mes atacaron con furia Berlín el día 3 y Dresde entre los días 13 y 14, con 3 oleadas combinadas que desataron una tormenta de fuego que en su centro superó los 1500 grados centígrados. Unas 25.000 personas murieron en el bombardeo, pero no sería el único. Le siguieron otras ciudades alemanas como Pforzheim, Würzburgo y Magdeburgo, que fueron destruidas, incluso en mayor medida que Dresde. Pero lo que marcó la diferencia no fue tanto la destrucción de las ciudades como los ataques sobre la infraestructura ferroviaria, algo que terminó paralizando por completo el Reich. En el Pacífico, el cambio vino de la mano de un joven general, Curtis LeMay, que en enero se puso al mando de los B-29 destacados en las Islas Marianas. Los fuertes vientos en altura hacían muy difícil el bombardeo de precisión sobre Japón. LeMay ordenó volar de noche, a baja altura, sin armamento defensivo a bordo de los aviones y con las bodegas repletas de bombas incendiarias M69. La noche del 9 al 10 de marzo, la operación Meeting House incendió 41 kilómetros cuadrados de la ciudad de Tokio y mató a entre 80.000 y 125.000 personas, en lo que fue el episodio bélico más mortífero, no de la guerra, no de esta guerra, sino de toda la historia. Nagoya, Osaka, Kobe, Yokohama y Kawasaki sufrieron idéntico destino, y luego, después de ellas, decenas de ciudades medianas. Pero pese a la devastación, Japón no se rendía. En Washington se plantearon invadir las islas principales con una gran operación anfibia, pero estimaban que el coste sería altísimo, de hasta 1 millón de bajas. Fue entonces cuando recurrieron a la bomba atómica, que habían desarrollado con el proyecto Manhattan. El 6 de agosto cayó la primera en Hiroshima. 3 días más tarde cayó otra sobre Nagasaki. Entre medias, los soviéticos entraron en Manchuria. El día 15, el emperador Hirohito anunció la rendición incondicional. Esta tormenta de fuego plantea preguntas incómodas, todavía hoy. Los bombardeos contribuyeron a la victoria, sí, pero las víctimas civiles superaron las 650.000 en ambos teatros. Harris y LeMay fueron condecorados y los tribunales de Nuremberg y de Tokio prefirieron no abrir ese melón. Sucesivos acuerdos sobre el alcance de este tipo de bombardeo vinieron después, pero el debate sigue abierto. En enero de 1945 la Segunda Guerra Mundial acababa de entrar ya en su último año, pero eso lo sabemos ahora. En aquel momento ninguno de los combatientes lo sabía, no tenían idea de cuándo iba realmente a acabar la guerra. Todos, tanto los aliados como las potencias del eje, sabían que aquello ya no le quedaba demasiado, pero no sabían cuánto era ese demasiado. En el frente europeo, de hecho, el año había comenzado con una contraofensiva en las Ardenas que puso en aprietos durante unos días a varias divisiones de infantería estadounidenses. La ofensiva comenzó a finales de diciembre y no terminaría hasta mediados de enero del mes de enero ya de 1945. Estas unidades que se vieron en tantos aprietos, les sorprendió esto con nevadas, con un frío espantoso en aquella cordillera, en aquel macizo, en la parte este de Bélgica,
y muchas de estas unidades estaban compuestas por soldados sin experiencia de combate. El escenario europeo lo veían los aliados de cualquier modo, de forma mucho más optimista que el teatro del Pacífico. En Europa sabían que Alemania estaba rodeada. Los aliados empujaban desde el este, el Ejército Rojo, empujaban desde el oeste, británicos y estadounidenses, a los que se habían sumado los franceses tras la liberación de Francia, y desde el sur presionaban estadounidenses y británicos por la península italiana. Una vez frenada la ofensiva de las Ardenas, que fue el último contraataque ya a la desesperada de Hitler en el oeste, el frente se estabilizó y poco después los aliados fueron los que atacaron, empezaron a avanzar de nuevo. Por el este, el Ejército Rojo acababa de lanzar una ofensiva que avanzaba a toda velocidad hacia Berlín. No les quedaba ya mucho. La operación Bagration del año anterior les había dejado en las mismas puertas del Reich. Aunque no tenían una fecha exacta, sabían que a Alemania le quedaba ya muy poco oxígeno. Aún existía el temor, en la inteligencia aliada, por supuesto, de que los nazis más fanáticos no se quisiesen rendir bajo ningún concepto e intentasen atrincherarse en los Alpes para llevar a cabo desde allí una guerra de guerrillas. Esto hubiera sido más complicado porque una guerra de guerrillas en una cordillera como los Alpes hubiera llevado muchísimo más tiempo. Bien, de cualquier manera, la sensación general en Europa era de que la victoria allí llegaría antes de terminar el año. No sabían si iba a ser a mediados, si iba a ser en septiembre, si iba a ser a finales de año. Fue a mediados, en la primera semana de mayo, pero en ese momento, en enero, todavía no lo sabían. Fue la primera semana de mayo cuando Alemania se rindió. En el Pacífico, el panorama era muy distinto. Era una guerra también muy distinta. Por eso se habla de estos dos teatros. En enero del 45... todavía no se habían librado las dos batallas más sangrientas de este teatro contra Japón, la de Iwo Jima y la de Okinawa. La primera sería en el mes de febrero y la siguiente sería ya en la primavera, en los meses de mayo y junio. En el caso de Okinawa, hace no mucho tiempo el año pasado, si mal no recuerdo, le dediqué a esta batalla una contrahistoria específica que la titulé, si mal no recuerdo, Tifón de Acero. Bien, el alto mando militar estadounidense calculaba que la única forma de obligar a los japoneses a rendirse iba a ser pues la misma forma que habían obligado a los alemanes a rendirse, es decir, ocuparles físicamente el país. Con Alemania era más sencillo porque le estaban atacando. Alemania era un país continental con muy poca costa en el norte y se le podía atacar por tierra. Había bastado con desembarcar en Normandía o con atacar desde el sur, desde Italia, y en el caso de los soviéticos atacaban desde el mismo continente. Así que ahí no tenían tanto problema, pero Japón se le podía ir sacando de otros lugares donde estaban los soldados japoneses, en el sudeste asiático, en la propia China. Pero el archipiélago principal era eso mismo, era un archipiélago. Así que al final no se iban a encontrar con la realidad, es decir, que tendrían que realizar una invasión anfibia sobre sus islas principales. Esta campaña estaba planificada para comenzar a finales del 45 y continuar en la primavera del 46. Por la resistencia que habían ido encontrando en cada una de las islas que tomaban, esperaban una defensa numantina, suicida, de la población civil y, por supuesto, de los militares. Los cálculos eran que la guerra duraría al menos hasta bien entrado 1946. Es decir, que en circunstancias normales, en enero del 45, estaban calculando que duraría hasta mediado del año 46, a costa, por supuesto, de cientos de miles de bajas. Terminó mucho antes, en el mes de agosto de 1945, como bien sabemos, pero eso fue gracias a un programa ultra secreto que se encontraba en desarrollo en ese momento, el Proyecto Manhattan. Estados Unidos había juntado allí, en el desierto de Nuevo México, a sus mejores científicos para desarrollar la primera bomba nuclear. Pero aunque se encontraba ya muy avanzada, en enero del 45, este experimento que estaban haciendo en Nuevo México, en Los Álamos, aún no habían probado ningún prototipo. Que nadie en enero podía contar con total seguridad con que esa tecnología estuviese lista para terminar la guerra tan pronto como en el mes de agosto. Fueron precisamente luego los ataques de los bombardeos nucleares de Hiroshima y Nagasaki, sumados también a la
repentina e inesperada para los japoneses invasión soviética de Manchuria, también en agosto, lo que terminaría precipitando la rendición de Japón, pero todas estas cosas no habían sucedido en enero. Fue un final un tanto brusco e inesperado en pleno verano, que en enero de ese mismo año nadie habría pronosticado. De lo que sí eran dueños los aliados, tanto en el Pacífico como en el continente europeo, a principios del 45 era del aire. Tenían muchos más aviones que sus enemigos, que alemanes y japoneses, y los bombardeos sistemáticos que habían venido haciendo desde el año 43 y sobre todo ya en el 44 sobre fábricas, bases militares, baterías antiaéreas, les permitían hacer incursiones con mucha tranquilidad sobre suelo enemigo. En aquel momento, en la guerra aérea había alcanzado ya tal grado de intensidad que ningún estratega de los años 20 o incluso de los años 30 hubiera imaginado posible. La Royal Air Force, es decir, la RAF, la Fuerza Aérea Real Británica, lanzaba sobre Alemania más toneladas de bombas en una sola noche que la Luftwaffe había arrojado sobre el Reino Unido durante todo el Blitz en 1940. La octava Fuerza Aérea estadounidense podía enviar hasta 1000 bombarderos pesados a un solo objetivo sin realizar ningún esfuerzo extraordinario, lo tenían todo concebido para eso. Sobre el Océano Pacífico, los B-29, los Superfortress, las superfortalezas de la 20ª Fuerza Aérea, ya habían empezado sus incursiones sobre Japón, despegando desde las Islas Marianas, que se habían recuperado las Islas Marianas pues después de unos combates muy sangrientos 6 meses antes. De hecho, en 1944, la segunda mitad especialmente, y ya en 1945, suponen el momento en el que el bombardeo estratégico, una doctrina que había nacido sobre el papel unos años antes, bueno, había nacido en los años 20, se había teorizado como tal, alcanzó su madurez técnica y al mismo tiempo enfrentó su crisis moral, su primera gran crisis moral, una crisis moral que ha acompañado a los bombardeos desde aquel momento. La doctrina aliada había llegado a ese punto por dos caminos diferentes. Los británicos de la RAF estaban, traumatizados no ya por el Blitz que habían tenido que padecer en el año 40, los alemanes siempre que podían evidentemente atacaban a Alemania porque la tenían cerca, pero también habían perdido a muchísimos pilotos y a muchísimas tripulaciones, tanto en el 41 como en el 42. Es decir, era una profesión de altísimo riesgo ser piloto de la RAF. Si no te derribaba un caza, te derribaba una batería antiaérea. Y en eso los alemanes eran bastante buenos. Así que los británicos habían abandonado ya, por una cuestión de recursos humanos, y del coste mismo que les derribasen un bombardero Lancaster con tripulaciones bien entrenadas, con el bombardero en sí mismo, habían abandonado la pretensión de alcanzar objetivos concretos en vuelos diurnos, que era lo ideal, claro, era cruzar el Canal de la Mancha, sobrevolar Alemania, tener bien localizada una fábrica de armamento y dejar caer las bombas allí y acabar con la fábrica de armamento, un nudo ferroviario, etc. Era lo ideal, pero era extremadamente peligroso. El mariscal del aire, que se llamaba Arthur Harris, se encontraba al frente del comando de bombarderos, el Bomber Command, desde febrero del año 42. Y lo que defendía, viendo la cantidad de hombres y de aviones que había ido perdiendo, era lo que él llamaba el bombardeo de área. Bueno, eso le hizo merecedor de un apodo no muy simpático que fue el de Butcher, es decir, el de carnicero Harris, le llamaban. Esto, ojo, no se lo pusieron solo los alemanes, se lo pusieron sus propios hombres. El bombardeo de área consistía, a grandes rasgos, en destruir ciudades enteras o todo lo que se pudiese. Es decir, mandar todos los bombarderos posibles y que empezasen a bombardear de forma más o menos indiscriminada, entre otras cosas porque tendría que hacerse de noche y no se iban a ver los objetivos. Eso descomponía por completo la infraestructura urbana y hundía la moral de los civiles. Estos eran, según Harris, objetivos plenamente legítimos y suficientes para él, según él, para forzar una rendición alemana sin necesidad de tener que invadir previamente el país, que era una cosa que también a los aliados temían, especialmente en el 44. Sabían que en Francia se iban a encontrar al pueblo de su lado, pero que una vez cruzasen la frontera del Reich, es decir, cuando se encontrasen en el primer pueblo, la primera ciudad en la que se hablaba alemán, a partir de ahí podían encontrarse con guerra asimétrica, en una palabra, con guerrillas, con atentados, con emboscadas, etc. Y lo que les estaba ofreciendo Harris era
Bien, podemos hacer que se rindan o dejarles totalmente machacados antes de meter uno solo de nuestros soldados y hacerlo todo desde el aire. Si lo hacemos de noche nos exponemos a una cantidad de bajas en la Fuerza Aérea muy limitada. La directiva de Casablanca del año 43, fue en enero del 43, le había concedido a Harris además manos libres. Sus Lancaster, sus Halifax, sus Stirling actuaban de noche y lanzaban una combinación muy bien compuesta de bombas incendiarias con bombas explosivas normales. Eran bombas incendiarias de magnesio, para que esas bombas generasen una tormenta de fuego que pudiesen arrasar una ciudad. Esto lo habían visto en el bombardeo de Hamburgo de julio del 43. Luego bombardearon Kassel 3 meses más tarde. Vieron que buena parte de la destrucción no se había debido a sus bombas, sino a los incendios que se habían declarado en tierra. Los estadounidenses apostaban por una doctrina diferente. El general Henry Arnold, que era el jefe de la Fuerza Aérea del ejército, y sus subordinados, que era Karl Spaatz, que era el mando supremo de las Fuerzas Aéreas Estratégicas en Europa, Ira Iker, que era el jefe de la 8ª Fuerza Aérea, estaban convencidos de que el bombardeo de precisión diurno era mucho mejor, porque en lugar de desperdiciar bombas que cayesen en mitad de un campo arado, en una granja, es decir, en objetivos de ningún valor, se podían concentrar en objetivos de mucho valor. Es decir, que había que bombardear de día y había que hacer un bombardeo de precisión tal y como se entendía en el año 1945. Claro que no es lo mismo que ahora. Esto además permitía concentrar el esfuerzo sobre objetivos valiosos, como podían ser refinerías, plantas de rodamientos, fábricas de aviones, infraestructura ferroviaria. En fin, la infraestructura ferroviaria era algo fundamental para que los nazis moviesen recursos entre los distintos frentes. Disponían los estadounidenses de un aparato muy sofisticado para la época que se llamaba Mira Norden. Era, ya digo, sofisticadísimo. Permitía, un aparato mecánico, por supuesto, que permitía realizar ataques en aquel entonces de precisión. Tenían también unos cazas extraordinarios que se llamaban los P-51 Mustang, que podían escoltar, porque tenían capacidad de vuelo, tenían suficiente alcance, a los B-17 o a los B-24 hasta cualquier punto del Reich. Lo hacían además a una altitud suficiente, eran aviones muy modernos, para poder burlar la mayor parte de las baterías de tierra. Bien, todo esto parecía justificar la elección. No vamos a desperdiciar munición, vamos a situarnos muy arriba, por lo tanto, y los nazis cada vez tienen menos cazas, y que nos derriben arriba es poco probable, y desde tierra también es poco probable, y vamos a darles donde realmente les duele. Pero claro, sobre el papel esto parecía perfecto, pero en el mundo real no existía nada parecido a semejante precisión. Las nubes, el humo de los propios bombardeos, la misma dispersión de las bombas al caer desde tan alto, desde 8.000 metros, y la dificultad para identificar objetivos pequeños, que a veces eran los más valiosos, pues hacía que estos bombardeos de precisión, entre comillas, produjesen resultados muy similares en la práctica a los bombardeos de área que hacían los británicos. Aunque ellos ellos seguían apelando a que ellos hacían bombardeos de precisión con sus miras Norden. Sobre el escenario del Pacífico operaba ya desde noviembre de 1944 una fuerza aún más grande. El B-29, la Superfortress, la superfortaleza volante, que lo fabricaba la empresa Boeing, era en aquel momento el avión más caro y más sofisticado que se había hecho jamás. De hecho, desde luego, el más caro de la Segunda Guerra Mundial. Desarrollarlo costó al contribuyente en Estados Unidos más que el propio proyecto Manhattan. El B-29 era un avión extraordinario, era más ancho que largo. Su envergadura era de 43 metros y su longitud de 30. Tenía 4 motores de hélices, naturalmente, bajo las alas. Podía despegar con más de 60 toneladas de peso, lo que significaba que podía cargar muchas bombas. Volaba a unos 8 o 9.000 metros de altura, lo que evidentemente pues obligó a los ingenieros aeronáuticos a presurizar la cabina, y era relativamente rápido para la época. Su velocidad de crucero rondaba los 350-400 km por hora y su velocidad máxima alcanzaba los 500. Sus tripulaciones, que estuvieron mandadas al principio por Haywood Hansel,
intentaban aplicar la doctrina de la precisión que estaban utilizando en Europa, pero sobre las fábricas japonesas. Pero claro, los resultados eran todavía más decepcionantes que los que tenían en Europa. Las corrientes de chorro a gran altitud, que las descubrieron los propios pilotos, lo descubrieron de manera accidental mientras realizaban estas misiones sobre Japón, lo que hacían era dispersar las bombas a mucha distancia del blanco, en ocasiones a kilómetros del blanco. Los vientos de más de 300, 400 kilómetros por hora sobre la isla de Honshu, por ejemplo, pues volvían completamente inservibles los cálculos que hacían los artilleros con las miras en orden. A finales de enero de 1945, Arnold relevó a Hansel y entregó el mando de la 21ª Fuerza Aérea de Bombarderos a un tipo llamado Curtis LeMay, que era un oficial joven, tipo callado, muy taciturno y dispuesto a tirar tantas bombas como hiciera falta. Aquella decisión transformaría por completo la guerra aérea contra Japón en algo ya muy distinto. Vamos, que el año 1945, como vemos, representó el punto álgido de las campañas estratégicas y al mismo tiempo supuso también su final porque se acabó la guerra. En Europa, los bombardeos alcanzaron magnitudes que pueden ser calificadas como monstruosas, justo cuando la Wehrmacht ya había dejado de ser capaz de defender el espacio aéreo del Reich. En Japón, las ciudades que estaban hechas de madera y de papel ardieron como una tea, una tras otra, hasta que el lanzamiento de las dos bombas atómicas, la de Hiroshima y la de Nagasaki, puso fin a la guerra. Y con ella a esta época de los bombarderos pesados como estrategia en sí misma. En ninguna otra guerra, a partir de ahí, se volvería a emplear el bombardeo masivo sobre objetivos de todo tipo, tanto militares como civiles, como se hizo en el año 1945. Que 1945 se convirtiese en el año de la tormenta de fuego desde el aire fue una decisión política, obviamente, tomada además al más alto nivel. La conferencia de Yalta, a la que le dediqué una contrahistoria hace unos años, que se celebró entre el 4 y el 11 de febrero de 1945, fue lo que sirvió como telón de fondo para redefinir las prioridades aéreas aliadas. Stalin, que estaba empujando desde el este, pidió expresamente a Roosevelt y a Churchill que las fuerzas aéreas occidentales actuasen cuanto antes. Sabía perfectamente que se habían quedado atascados en las Ardenas y que no habían conseguido todavía entrar en Alemania, no habían conseguido ni siquiera cruzar el Rin, pero que en cambio tenían una superioridad aérea desproporcionada y que eso la podían utilizar para castigar las ciudades alemanas, los nudos ferroviarios, especialmente los nudos ferroviarios, porque era eso lo que utilizaban los alemanes para mover tropas, pertrechos, tanques, munición y, bueno, pues todo lo que necesitaban en el frente, desde el frente occidental hacia el oriental y del oriental al occidental, es decir, para que la maquinaria de guerra siguiese funcionando. El Ejército Rojo, además, acababa de empezar su ofensiva del Vístula Oder y lo necesitaban más que nunca. Los británicos y los estadounidenses aceptaron la petición, más bien, de los soviéticos, y la incorporaron a un plan que ya tenían en marcha. Era un plan al que habían llamado Operación Thunderclap, que Charles Portal, que era el jefe del Estado Mayor del Aire británico, venía considerando y estudiando desde el verano anterior, el del 44. Thunderclap se concibió al principio como iba a ser el golpe definitivo sobre Berlín, sobre la capital. Portal pensaba que si terminaban de destruir Berlín, eso colapsaría totalmente a Alemania. Desde luego, moralmente vendrían a pensar los alemanes, nos hemos quedado sin la capital. Pero en febrero del 45, los parámetros de esta operación Thunderclap se ampliaron para incluir otros objetivos, como la ciudad de Dresde, la de Leipzig, la de Chemnitz y otras ciudades del este alemán. El primer gran golpe del año recayó sobre Berlín, tal y como estaba planeado en la operación Thunderclap. El 3 de febrero, 800 B-17 de la octava Fuerza Aérea del Reino Unido atacaron la capital del Reich en una incursión diurna que mató unas 3.000 personas, hirió otras 2.000 y dejó sin casa unos 120.000 berlineses. Roland Freisler, que era el presidente del temidísimo Tribunal del Pueblo, el Volksgerichtshof, que es como se llamaba,
murió en su despacho cuando la bomba alcanzó el edificio del tribunal cuando se encontraba en plena vista oral de un juicio. Bueno, era el juicio además de uno de los implicados en el intento de asesinato de Hitler del verano del 44. Era un teniente, el teniente Fabian von Schlabendorf, que había sido acusado y que le estaban juzgando y que seguramente iba a ser condenado a muerte. No les dio tiempo a evacuar a tiempo cuando sonaron las sirenas, el edificio resultó muy dañado y cuando ya había pasado el bombardeo encontraron a Freisler muerto debajo de una columna del edificio con el expediente de Schlabendorf en la mano. Schlabendorf de hecho sobreviviría a esto y se terminaría él mismo convirtiendo en juez. Moriría ya mayor, creo que en 1980, en la década de los 80, en Alemania Occidental. Para entonces, para ese año, el 45, febrero del 45, Berlín ya había sido bombardeado muchas veces. Estaba muy castigado, por lo menos desde la batalla de invierno del 43. Y además le habían ido bombardeando de manera regular en bombardeos más grandes o más pequeños durante el año 43, 44 y el 45 vendría lo definitivo, porque recibió más ataques durante el mes de febrero y el de marzo. Fue de hecho una de las ciudades más castigadas desde el aire de toda la guerra. Para esto no hace falta conocer los datos precisos, basta con que veamos imágenes de cómo quedó la ciudad cuando Alemania se rindió en mayo. En toda la guerra, Berlín fue bombardeada en 363 ocasiones. Los berlineses se acostumbraron a vivir con ello. Especialmente ya el último año de la guerra, desarrollaron todo tipo de trucos y de tácticas para sobrevivir a los bombardeos. La gente pasaba buena parte del día en sótanos reforzados y en estaciones de metro convertidas en búnkers, que se evitaba vivir al aire libre. Muchos además se habían quedado sin casa y no tenían dónde estar. Muchas familias, de hecho, vivían prácticamente todo el día bajo tierra. Tan pronto como sonaba la alarma, bajaban corriendo a los refugios, a los sótanos, con maletas, con mantas, con lo indispensable. Al terminar el ataque, pues volvían a salir, evaluaban los daños y seguían con lo que pudieran. Conseguir algo de comida, algo de agua potable, en fin, que para ellos era una rutina que se repetía una y otra vez de forma incansable. Los bombardeos además les dejaban sin casas, como os decía, muchísimos de ellos y sin posibilidad de reconstruirlas. No podían estar pensando en que si les habían derribado el edificio no había ni ganas, ni recursos, ni posibilidades de reconstruir ese edificio. Que cuando todo aquello terminó en mayo, aproximadamente un tercio de las viviendas berlinesas eran inhabitables. Pero el acontecimiento que define la campaña final en Alemania no es el bombardeo de Berlín, es el bombardeo de Dresde. Dresde es la capital de Sajonia, se la conoce desde hace mucho tiempo como la Florencia del Elba, porque es una ciudad realmente bonita. Hoy está evidentemente reconstruida, en buena parte se reconstruyó la parte antigua después de este bombardeo, pero en aquel momento era una de las ciudades más bonitas de Europa, tiene una arquitectura barroca preciosa. Dresde había salido bastante bien librada hasta ese momento, entre otras cosas porque estaba muy lejos de las Islas Británicas, justo en el otro extremo de Alemania, y al principio de la guerra los aviones ni siquiera eran capaces de llegar tan lejos. Había sufrido, en febrero del 45, era una ciudad que esencialmente estaba intacta. Habían sufrido solo 2 ataques menores antes de ese momento. Sus 650.000 habitantes censados convivían en aquellas semanas con un montón de gente, una población flotante inmensa de refugiados que provenían de otras partes de Alemania, esencialmente del este, que huían de los soviéticos, que venían de las regiones de Silesia, de Prusia, de Pomerania, que huían obviamente del avance del Ejército Rojo. La población real en la ciudad en febrero de ese año, concretamente en la noche del 13 de febrero, no se sabe a ciencia cierta cuánta era. Lo desconocemos, sabemos que había unos 650.000 que estaban censados y que estarían allí, pero los historiadores no dan una cifra muy concreta de cuánta gente estaba. Unos hablan de 750, 800.000, es decir, que había 150, 200.000 personas más de lo normal, y otros llevan esta cifra hasta el 1.200.000. Es decir, que había un montón de gente que estaba allí de paso, que simplemente se había ido a Dresde a refugiarse. El ataque, que fue combinado en este caso británicos y estadounidenses, se desarrolló en 3 oleadas. A las 10:15 de la noche, el 13 de febrero, 244 Lancaster del Comando de Bombarderos de Harris arrojaron la primera carga sobre el centro urbano.
3 horas después, 529 Lancaster más completaron ya la destrucción del casco antiguo, que hubo luego que reconstruir después de la guerra, ya que estaba ya envuelto en llamas por el bombardeo anterior, así que eso fue fuego sobre fuego. A mediodía del 14 de febrero, unas horas más tarde, llegaron los estadounidenses, 311 B-17, terminaron la faena sobre los suburbios y la red ferroviaria de la ciudad. Una cuarta incursión menor se produjo el día 15 de febrero, es decir, un día más tarde. La tormenta de fuego que generó la combinación de explosivos y de bombas incendiarias alcanzó temperaturas en el centro del ataque y el centro urbano de Dresde superiores a los 1500 grados centígrados, todo en el casco histórico. Las corrientes de aire creadas por el incendio arrancaron árboles, arrastraron todo a su paso. Y hay un historiador británico llamado Frederick Taylor, que es autor del que seguramente sea el estudio más documentado sobre este ataque, que establece el número de víctimas mortales entre 25 y 40.000 personas. Y esto es una cifra muy inferior a las 300.000 de las que hablaba el ministro de propaganda del Reich, en fin, Joseph Goebbels, que se encargó de difundir en los días posteriores. David Irving, en una obra de 1963, luego desautorizada por el propio autor tras descubrir que había algunas manipulaciones en los documentos, contribuyó a popularizar en Occidente esa cifra. Ya al final, este siglo, en el año 2004, el Ayuntamiento de Dresde se encargó de nombrar una comisión de historiadores para que lo estudiasen con toda la información posible. Esta comisión confirmó en su informe final, que es del año 2010, que el número de víctimas mortales fue entre 18 y 25.000, más tirando hacia 25.000 que hacia 18.000. El hecho es que hubo muchísimos muertos, tantos que no podían ni siquiera enterrarlos, tuvieron que colocarlos en grandes parrillas en las plazas e incinerarlos allí mismo. De esto hay fotografías disponibles que podréis encontrar por internet. De forma prácticamente simultánea, otras ciudades alemanas recibieron ataques de magnitud comparable, aunque comparable incluso superior, aunque claro, tenían menos proyección internacional y eso ha mantenido a estos bombardeos alejados del foco mediático. Pforzheim, por ejemplo, Pforzheim es una ciudad del oeste de Alemania, una ciudad que se dedicaba en aquel entonces, mucho más pequeña que Dresde, por supuesto, se encargaba de la industria relojera, industria joyera, está al noroeste de Stuttgart. Sufrió el 23 de febrero el ataque proporcionalmente más mortífero de la guerra. Ese día, 367 Lancaster del quinto grupo, mandados por Ralph Cochrane, arrasaron el 83% del área urbana en un bombardeo que duró 22 minutos. Murieron en Pforzheim aquel día entre 17 y 18.000 personas, lo que supone aproximadamente un tercio de la población, que en aquel momento rondaba los 60.000 habitantes. Würzburgo, una ciudad universitaria, también muy bonita, por cierto, que está en el norte de Baviera, en la región de Franconia, fue destruida en un 90% el 16 de marzo. Hubo 5.000 muertos en 17 minutos. Magdeburgo, una ciudad histórica, con muchísima historia a sus espaldas, era un nudo de comunicación junto al Elba, en el que además estaban enclavadas algunas fábricas de la empresa Krupp, fue atacada el 16 de enero por 371 Lancaster que mataron a más de 2.000 personas y dejaron sin hogar a 190.000 habitantes. Es decir, la destrucción fue absoluta. Había en ese momento 260.000 viviendo en Magdeburgo. Bien, pues casi 200.000 se quedaron sin casa. El plan operativo aliado para esta fase final se articulaba en torno a una directiva conjunta, que era del 12 de enero del 45, que se la conocía de forma informal como el plan Bottomley-Spatz, y establecía 4 prioridades. La primera era la industria del petróleo sintético. Este era un objetivo que la octava Fuerza Aérea perseguía con denuedo, desde el mes de mayo de 1944. Con petróleo sintético, los alemanes destilaban combustible para todo, para sus tanques, para sus aviones. Al terminar la guerra, el ejército estadounidense calculó en un informe que la campaña de bombardeos sobre las plantas de petróleo sintético había reducido la producción mensual alemana de combustible de aviación de 175.000 toneladas en marzo del 44 a solo 5.000 toneladas en abril del 45. Ese petróleo sintético lo producían a partir de carbón.
Carbón sí que tenían en el Valle del Ruhr, no había problema con ello, mediante un proceso químico muy laborioso que los alemanes dominaban bastante bien. Esa era la primera prioridad. La segunda era el sistema de transporte, especialmente las estaciones de clasificación ferroviaria y los canales. La tercera eran todo el poderío industrial o allá donde se fabricasen tanques y vehículos blindados. Es decir, que era lo que más se temía en el frente. Y la cuarta, los aviones a reacción. Esta vez en respuesta a una aparición un tanto inquietante, la de un avión concreto, el Messerschmitt 262, que les asustó bastante. El bombardeo de Dresde y otras ciudades se justificó oficialmente como apoyo al avance soviético. Es decir, estamos echando una mano a nuestros aliados. Querían trastocar el transporte ferroviario y querían que dejasen de producir petróleo sintético y por lo tanto combustible de aviación y combustible para sus blindados. Pero claro, si echamos un vistazo sobre los objetivos elegidos y la elección también de bombas incendiarias, pues lo que nos viene a decir esto es que el objetivo real era mucho más amplio. No se limitaba solo a echar una mano a los soviéticos. La operación Thunderclap suscitó un debate interno dentro de los mandos aliados, especialmente después de lo de Dresde. Arthur Teder, que era el jefe del Estado Mayor del Aire, prefería concentrar el esfuerzo de manera mucho más quirúrgica sobre el petróleo y los transportes nada más. Spaatz, aunque ejecutaba las órdenes recibidas, era reticente al bombardeo de área, indiscriminado, que era lo que le estaba encargando Harris. Solly Zuckerman, que era el asesor científico de Teder, llevaba desde 1944 defendiendo que la prioridad número uno tenía que ser el transporte, sobre cualquier otra opción, incluida la del petróleo sintético. ¿Por qué? ¿En qué se basaba Zuckerman? Él estaba convencido que aquello era definitivo porque los alemanes necesitaban moverlo todo. Es decir, no se podía producir petróleo sintético si no se podía transportar el carbón. No se podían producir tanques si no se podía transportar el acero. Para Teder, si los ferrocarriles fallaban, fallaba todo, fallaba el Reich. La red ferroviaria alemana de los años 40 era una de las más grandes del mundo y también una de las más densas. En 1940, para que nos hagamos una idea, tenía unos 70.000 kilómetros y estaba muy bien operada. Churchill, que en septiembre de 1944 había escrito un memorando favorable a estos ataques indiscriminados, un ataque concretamente sobre Berlín o cualquier otra ciudad que fuese lo suficientemente grande y que ese bombardeo tan destructivo fuese capaz de romper con la voluntad de combate alemana, después de ver lo que había pasado en Dresde, cambió de tono. En un memorando que escribió el 28 de marzo, lo redactó de manera personal y en tono muy crítico, venía a decir en ese memorando que la destrucción de Dresde planteaba un interrogante muy serio contra ellos mismos, contra la conducta que estaban teniendo los bombardeos aliados. Tras una serie de protestas que hubo, se quejó Portal, se quejó el propio Harris, Churchill retiró aquella nota y la sustituyó por una versión algo más suave, ya el día 1 de abril. Pero vamos, el cambio ya quedó registrado y reaparecería en sus memorias. El impacto material de la campaña aérea de los últimos meses fue importantísimo. Durante los años anteriores, la producción alemana de armamento, lejos de hundirse, a pesar de que el país estaba castigado. No es que los aliados empezasen a bombardear en 1945, ni mucho menos. Habían bombardeado todo lo que habían querido, todo lo que habían podido durante años. Pero a pesar de eso, la producción alemana de armamento había crecido. De hecho, alcanzó su pico en el mes de julio de 1944, con Albert Speer como ministro de armamento y de producción de guerra. La capacidad organizativa que tenía este hombre, Speer, su uso intensivo de trabajo esclavo, también la dispersión y el soterramiento de las fábricas habían permitido mantener la maquinaria bélica funcionando durante mucho más tiempo del que cabía esperar. Solo en el último trimestre del 44 y sobre todo ya en el primer trimestre del 45 el sistema empezó a desmoronarse. Y lo hizo, y esto es importante, no tanto por la destrucción de fábricas, que si los daños no eran muy graves se solían reparar con rapidez, al igual que no tenían posibilidad de rehacer una casa, en el caso de una fábrica sí se ponían a ello,
Bueno, y muchas ni siquiera eran alcanzadas porque estaban bajo tierra, no tanto fue por eso como por el colapso del transporte. Es decir, lo que había dicho Zuckerman. Locomotoras y vagones inutilizados, en mitad de la vía. Bueno, tramos de vía y puentes destruidos. Playas de vías en las estaciones llenas de cráteres, impracticables para cualquier tren. Nudos ferroviarios paralizados. Todo eso fue la tónica durante aquellos meses. Los aliados, además, atacaron las zonas con mayor concentración ferroviaria, como era el caso del Valle del Ruhr, por ejemplo, donde se encontraban los principales nudos ferroviarios de la industria alemana. Los cazabombarderos también atacaban y ametrallaban a locomotoras y a trenes en campo abierto. Las estaciones de ciudades como Berlín, como Hamburgo, como Múnich, Nuremberg, Frankfurt, Düsseldorf, todas las grandes, Leipzig, Dresde, por supuesto, quedaron todas sin excepción en ruinas. Vagones y locomotoras ardían en las vías, vamos, un escenario dantesco. Los cráteres y los daños en las vías eran tan grandes que no había ni tiempo ni personal para repararlas. Mover convoyes de carga o de pasajeros a partir del mes de febrero se convirtió en tarea imposible. Las locomotoras no podían funcionar porque no les llegaba el carbón y sin carbón no funcionaban. Y en el caso de que lo tuviesen, tan pronto como salían de una estación o de una área de clasificación, se encontraban con que la vía estaba interrumpida, porque tal o cual puente había sido destruido, porque había otros trenes parados en el camino. Sin trenes, el carbón no llegaba a las acerías. Tampoco lo hacían los componentes a las cadenas de montaje, ni los tanques, armas y municiones recién fabricados al frente. Divisiones enteras empezaron a quedarse expuestas, sin combustible y sin munición frente al enemigo. La parálisis logística, más que la destrucción industrial directa, fue la contribución decisiva del bombardeo aliado a la victoria en Europa. El propio Albert Speer lo reconoció años después. Dijo que el bombardeo del sistema de transporte, concretamente el ferroviario, fue más decisivo que el del petróleo sintético, para el derrumbe, para la caída final. Las cifras totales del esfuerzo aéreo aliado fueron de gran relevancia. Solo durante los 4 primeros meses del 45, el Comando de Bombarderos de Harris lanzó 181.000 toneladas de bombas sobre Alemania y la octava Fuerza Aérea estadounidense 188.000 toneladas. El total de las bombas aliadas arrojadas sobre el Reich a lo largo de la guerra rondó el 1.800.000. Las estimaciones más aceptadas sobre víctimas civiles alemanas por los bombardeos oscilan en una horquilla entre los 300 y las 600.000 personas. El número de viviendas destruidas superó con creces los 3,5 millones. Aproximadamente 7,5 millones de alemanes se quedaron sin hogar, es decir, tenían que vivir al raso donde pudiesen. El régimen, como es obvio, trató de aprovechar desde el punto de vista propagandístico los bombardeos, pero constataban al mismo tiempo su impotencia. Sabían que se podían quejar, pero nada más. Goebbels no hacía más que multiplicar sus llamamientos a la resistencia por la radio y trataba de elevar al máximo las cifras de víctimas para alimentar el odio contra los aliados. Después de lo de Dresde, el Ministerio de Propaganda se encargó de proporcionar a la prensa, no solo a la prensa alemana, que por supuesto, sino a la prensa de los países neutrales, como era Suiza o Suecia, cifras muy infladas de muertos. De ahí pasaba a la prensa internacional, que solía repetir esos números que tampoco podían contrastar, ya que los aliados aún no habían ocupado Alemania. Hitler, por supuesto, ordenó represalias con las nuevas armas contra Londres, como la V1 y la V2, también contra Amberes, que había caído en poder de los aliados en septiembre del 44. Exigió también la ejecución sumaria de cualquier tripulante aliado que recuperasen en el suelo con vida, pero lo cierto es que en Alemania todos sabían que aquello estaba perdido y muchos no querían agregar más crímenes a los muchos que ya habían cometido. Speer redactó en marzo del 45 un memorándum dirigido a Hitler en el que pedía suspender las medidas de tierra quemada, porque la guerra estaba perdida ya y debía conservarse
toda la infraestructura que fuese posible para la reconstrucción posterior. Hitler esto también lo sabía, el hecho de que la guerra estaba perdida ya en marzo, pero quería que Alemania muriese con él, en una palabra. Speer, ya por su cuenta y riesgo, dio órdenes de que no se destruyesen por completo las fábricas que quedaban ante el avance aliado. Aquello, mantenido en secreto por supuesto, salvó una parte del aparato productivo que luego serviría mucho a la República Federal. La moral de la población alemana se fue deteriorando poco a poco, pero a pesar de las previsiones tan optimistas de Harris, aquello nunca derivó en una revuelta popular contra el régimen. Los informes confidenciales del Servicio de Seguridad, del Sicherheitsdienst, del propio régimen nazi, lo que registran en sus informes, que estos se recuperaron después de la guerra, es esencialmente apatía, desconfianza hacia el régimen, un fatalismo resignado, pero no ninguna voluntad de levantarse contra el régimen. Las razones por las que eso sucedió es algo que evidentemente los historiadores han preguntado muchas veces. Son varias. La represión nazi es una de ellas, obviamente. Todos sabían a la perfección lo que les pasaría personalmente si protestaban o si mostraban desacuerdo de forma abierta y pública. Ya no había ni juicios. A muchos sabían que les iban a fusilar sin mediar palabra, por derrotismo, por traición. Luego la propaganda seguía haciendo su trabajo, naturalmente. Y en eso era muy eficaz. Los alemanes llevaban, pues en el año 45 llevaban ya 12 años tragando propaganda a las 24 horas del día y se habían hecho a ellas. Simplemente no recibían otro tipo de información. Y mucha gente, pues, a pesar de que sabía que la guerra estaba terminada, no terminaba de ver mal del todo el régimen nazi, aunque les hubiese metido en eso. Bien, evidentemente esta gente no se iba a rendir, ni por supuesto iban a protestar contra su gobierno. Luego además esta propaganda ya en el 45 presentaba los bombardeos como prueba de los salvajes e inhumanos que eran los aliados. A los soviéticos además les tenían auténtico pavor. Todos sabían, o al menos intuían, lo que su ejército había hecho en la URSS, el ejército alemán, quiero decir, durante 3 años. Y temían la venganza. Esa venganza llegó, por cierto. El país además estaba destruido. La población estaba arruinada, estaba dispersa. No había transporte, no había comunicaciones. Y sin comer, sin transporte, sin comunicaciones, pues es difícil organizar una resistencia política o organizar una huelga, organizar una protesta en la calle. Las ciudades, de hecho, estaban en ruinas. Hamburgo, Colonia, la que escojamos, Essen, Frankfurt, Nuremberg, Múnich, Stuttgart, todas. Cada ciudad alemana de cierto tamaño estaba destruida en más del 50%, algunas mucho más. Los historiadores llevan pues 80 años debatiendo sobre la campaña de bombardeo estratégico contra Alemania. Unos, especialmente los años inmediatamente posteriores a la guerra, la valoraban positivamente en tanto que había contribuido de forma decisiva el bombardeo a la victoria aliada, pese evidentemente a que reconocían el coste humano que supuso. Creían que aquello fue un componente legítimo y necesario del esfuerzo bélico aliado, dado el carácter totalitario del enemigo y la naturaleza total de aquella guerra. Otros historiadores cuestionan la eficacia de la estrategia de bombardeos de área de Harris. Estos historiadores aseguran que ciertos bombardeos, concretamente el de Dresde, de Pforzheim, el de Würzburgo que veíamos antes, se aproximan moralmente a crímenes de guerra, aunque no encajen estrictamente en las definiciones jurídicas que estaban vigentes en 1945. En 1945 no existía una ley internacional específica que prohibiese los bombardeos aéreos contra ciudades o áreas urbanas. Las convenciones de La Haya de 1907 hablaban de bombardeos terrestres y navales, pero eran muy vagas sobre la aviación, que evidentemente en 1907 pues era todavía muy joven, era poco menos en el año 1907 un divertimento para gente intrépida y con dinero. Las reglas que se habían intentado aprobar en 1923 sobre guerra aérea, ya con la experiencia de la Primera Guerra Mundial, nunca fueron ratificadas. El Estatuto de Nuremberg, ya terminada la Segunda Guerra Mundial, definía el crimen de guerra como destrucción sin sentido de ciudades no justificada por una necesidad militar.
Los aliados no fueron juzgados por esto. Pero es que los propios alemanes tampoco fueron juzgados por sus bombardeos en Varsovia, en Rotterdam o por el mismo Blitz de Londres, ya que el límite entre objetivo militar y objetivo civil era muy difuso, más aún en aquella época, en la que los bombardeos eran tremendamente imprecisos. Los alemanes siempre podrían haberse escudado en que efectivamente bombardearon Coventry o Londres, pero que su intención era destruir una base aérea, o un nudo ferroviario, o una fábrica de armas. Bien, pues lo mismo con los aliados unos años después. En el Pacífico la guerra iba a un ritmo distinto que en Europa. El teatro de operaciones era amplísimo, mucho más grande que el de Europa y sobre todo de una complejidad notable. Era más difícil y mucho más exigente que el europeo. A diferencia del teatro europeo, donde, en fin, había carreteras, ferrocarriles, distancias más cortas, en el Pacífico todo era extremo. Las distancias oceánicas eran gigantescas. El clima era, en la práctica totalidad del teatro, era tropical y muy hostil. Muchos de los soldados se enfermaban de malaria y algunos incluso morían por eso, y no porque les hubiesen metido los japoneses un balazo. Estamos hablando de la mitad del mundo, islas remotísimas, un enemigo especialmente feroz que luchaba hasta el último hombre. Los japoneses, de hecho, convirtieron cada isla en una fortaleza. Cuevas, túneles, posiciones ocultas que solo se podían tomar con granadas o con lanzallamas, combates cuerpo a cuerpo. La táctica aliada del island hopping, es decir, de los saltos de isla en isla, fue una solución, de hecho, para evitar tener que conquistar todas las islas fortificadas. Escogían las islas estratégicas. Es la razón por la que cuando se rindió Japón todavía había soldados japoneses en un montón de islas, repartidas pues desde prácticamente el mismo Japón hasta casi Australia. Estaban todavía allí, incluso hasta en las propias Filipinas. Las bajas, además, en la guerra en el Pacífico eran desproporcionadas. En muchas batallas, Iwo Jima, Okinawa, los japoneses sufrieron tasas de mortalidad del orden del 95, el 98%, porque casi nadie se rendía. En el Pacífico combatían fundamentalmente los estadounidenses y en mucha menor medida otros países aliados como el Reino Unido. En enero de 1945, Curtis LeMay asumió, como os contaba antes, en la isla de Guam el mando de la 21ª Fuerza Aérea de Bombarderos. En aquel momento, los B-29 llevaban ya 2 meses de operaciones. Era carísimo ese avión, como os decía antes, era todo un prodigio tecnológico para la época, pero los 2 meses de operaciones con Hansel habían sido muy decepcionantes. Hansel, de hecho, había mantenido de forma obstinada la doctrina de bombardeo de precisión diurno a gran altitud sobre la industria japonesa, con muy malos resultados. Se encontró pues que había muchísimas nubes, que se encontraron con estos vientos de chorro que dispersaban las bombas y, bueno, una de las cosas que pudieron ver era que el porcentaje de impacto sobre el blanco rara vez superaba el 2%. El ejército, presionado por la opinión pública y por el propio gobierno, claro, para que demostrase que ese programa B-29, que había sido tan caro y que estaba dando frutos, pues exigían resultados. En Europa, además, la guerra avanzaba mucho más rápido y ya esperaban que terminase ese mismo año. No sabían si iba a ser a mediados o al final, pero en Europa prácticamente todos estaban convencidos que en el 45 terminaba. En el Pacífico no lo tenían claro. De hecho, estaban convencidos y habían planificado ya terminar en el 46. Algunos pensaban que aquello se iba a eternizar. LeMay llegó al Pacífico con instrucciones de acelerar el avance a cualquier precio, porque la guerra estaba saliendo carísima y las listas de bajas no hacían sino aumentar. Estados Unidos había entrado formalmente en la guerra más tarde que el Reino Unido. El Reino Unido entró pues en el septiembre del 39. Estados Unidos no entró hasta más de 2 años después, hasta diciembre del 41, a raíz del ataque de Pearl Harbor. Por lo que llevaban menos que los británicos, pero eran 3 años. Y se empezaba a notar la fatiga. Escogieron a LeMay porque, aunque en aquel entonces era joven, tenía solo 39 años, era un veterano de la 8ª Fuerza Aérea. La 8ª Fuerza Aérea que acabamos de ver en Europa. Había mandado algunas misiones importantes y difíciles, una sobre Ratisbona, otra sobre Schweinfurt en el año 43.
Era un tipo muy decidido, muy resuelto. Sus tripulaciones, de hecho, le llamaban Iron Ass, es decir, culo de hierro. Al empezar la guerra era mayor, pero por méritos escaló rápido al generalato. Le ascendieron a general de una estrella, lo que en el ejército de Estados Unidos se denomina Brigadier General o general de brigada, con solo 36 años. Limay no era un hombre de teorías ni de grandes planteamientos estratégicos, era un tipo de resultados. Y tras unas semanas estudiando los datos meteorológicos, la propia geografía de Japón, las defensas antiaéreas donde las tenían ubicadas, las características de las ciudades enemigas, llegó a una conclusión. La precisión a gran altura en Japón no era posible, simplemente, ya que se trataba de un archipiélago batido por fuertes vientos en altura. Y siempre se le iban a desplazar las bombas, iban a terminar cayendo en campos de arroz. Y eso era como desperdiciar una bomba, que no eran precisamente baratas. Pero a cambio, las ciudades japonesas, construidas en su mayor parte con madera y con papel, eran mucho más vulnerables al fuego que las ciudades alemanas, que estaban hechas de ladrillo y de piedra. Los cazas y antiaéreos japoneses, debilitados por la falta de combustible, por la pérdida de pilotos experimentados, no podían oponer una resistencia apreciable. Desde luego, no podían oponer la resistencia que había opuesto la Luftwaffe en los primeros años de la guerra en Alemania, de la guerra aérea en Alemania. La conclusión lógica era atacar de noche. Era hacerlo a baja altitud, con grandes cargas de bombas incendiarias, prescindiendo además de buena parte del armamento defensivo de los aviones, las metralletas que llevaban incorporados para defenderse de los cazas enemigos, y todo para aumentar la carga de bombas en la bodega. Las bombas incendiarias en cuestión eran las M69. Eran racimos de pequeñas cargas de napalm encerradas en unos tubos de 1 metro de largo que se abrían a unos 600 metros de altura y diseminaban 38 minibombas individuales. Cada una de esas minibombas contenía una mezcla de naftalina, de ácido nafténico y de aluminio en polvo. Las habían desarrollado los laboratorios de la Standard Oil y la Universidad de Harvard para provocar incendios, nada más. Una vez impactaba y se encendía, la sustancia se adhería a cualquier superficie y ardía a temperaturas muy elevadas durante varios minutos. Eso sobre cemento pues no era demasiado preocupante, si no había más que cemento, pero una vez se extinguiese la carga incendiaria de la bomba, se extinguía la bomba, pero en una ciudad que estaba hecha de papel y de madera, era pues como echar una cerilla a un montón de paja, una cosa así. El propio ejército, de hecho, para probarlo, mandaron levantar en una base en Utah unas réplicas exactas de viviendas japonesas, con todo, con sus tatamis, sus paneles deslizantes, todas sus estructuras de madera, para bombardearlas desde el aire y medir la eficacia del agente incendiario contra ese tipo de objetivos. Los resultados que habían tenido en Utah eran excelentes. Con unas pocas bombas de racimo pudieron ver que se declaraba un incendio pavoroso, ya que el fuego pasaba a mucha velocidad de una casa a la otra. La primera prueba en condiciones reales del nuevo método tuvo lugar en la ciudad de Kobe el día 4 de febrero, con unos resultados prometedores, aunque algo limitados, porque se trataba de una operación mixta, con un bombardeo de precisión con combustible explosivo tradicional. Una segunda incursión sobre Tokio, el 25 de febrero, les confirmó sus expectativas. Pero la operación que pasaría a la historia y que supuso el cambio definitivo de estrategia fue la denominada Operación Meeting House, que se llevó a cabo la noche del 9 al 10 de marzo de 1945 contra el mismo Tokio. La planificación de Meeting House rompía con todos los principios anteriores de los bombardeos estratégicos. Limay ordenó que los B-29 atacaran desde muy abajo, desde altitudes comprendidas más o menos entre 1.500 y 3.000 metros, es decir, un tercio o menos de su techo operativo habitual. Las ametralladoras de los aviones, salvo las de cola, que son las únicas que dejó, las retiraron para aumentar la capacidad de carga de las bombas. Te ahorrabas un artillero y te ahorrabas en sí la propia ametralladora. En los aviones, incluso en nuestra época, el kilo cuenta, o digamos ya la tonelada. Las cargas mismas se compusieron casi íntegramente de M69 y de bombas incendiarias M47. Pues bien,
Ese día, 325 B-29 despegaron de las bases de Saipan, de Tinian y de Guam, con un total de 1.675 toneladas de bombas incendiarias. El objetivo que habían detectado era un barrio concreto, un distrito concreto de Tokio llamado Shitamachi, la orilla oriental del río Sumida. Este era un lugar muy densamente poblado por trabajadores, pequeños talleres, viviendas tradicionales. La densidad demográfica de la cantidad de habitantes, por kilómetro cuadrado de Shitamachi era altísima. Por kilómetro cuadrado había más de 100.000 habitantes. Era una de las más altas del mundo. Luego las condiciones meteorológicas eran importantes. El viento tenía que soplar con fuerza a nivel de tierra para que actuase como un fuelle e hiciese que avivase los incendios. El Servicio Meteorológico del Ejército pronosticó que habría viento del norte fuerte en esos días en el suelo. La primera oleada de B-29 marcó el blanco con bombas incendiarias colocadas en forma de una X sobre el barrio elegido, el de Shitamachi. Las oleadas posteriores de bombarderos simplemente se limitaron a rellenar el espacio interior de la X con sus propias bombas. En menos de 3 horas, las llamas se fundieron en una sola masa incandescente cuyo radio superaba los 4 kilómetros. La temperatura ambiente en el centro de la zona afectada superó los 1000 grados. El asfalto de las calles se derritió. Los canales del Sumida se llenaron de cuerpos de habitantes de la ciudad que habían intentado escapar del fuego, se sumergían en el agua, pero allí no es que se ahogasen, es que hirvieron. El balance humano, pues nos lo podemos imaginar, fue devastador. Murieron entre 80.000 y 100.000 personas. Esto según las estimaciones más conservadoras de la propia 20ª Fuerza Aérea. Y hasta 125.000 según los recuentos que hizo el gobierno japonés. Más de 1 millón de tokiotas perdió su hogar solo en ese bombardeo. 41 kilómetros cuadrados de la ciudad quedaron arrasados. Un área superior a la destruida en cualquier otro bombardeo de la guerra, incluyendo a las bombas de Hiroshima y de Nagasaki. Las pérdidas estadounidenses se limitaron a 14 B-29 y 96 tripulantes. Bueno, como veis, compensaba sobradamente. Aquella noche del 9 al 10 de marzo fue, en cuanto a víctimas civiles inmediatas, fue la operación bélica más mortífera de la historia de la humanidad, superior a cualquier bombardeo previo y a las 2 bombas atómicas tomadas por separado. Limei, satisfecho con los resultados, pasó a aplicar el método de forma sistemática. Entre mediados de marzo y mediados de junio, los B-29 atacaron de la misma manera varias ciudades, todas grandes: Nagoya, Osaka, Kobe, Yokohama, Kawasaki. Eran ciudades industriales, las 5 de primer nivel las destruyeron. En unas la destrucción fue del 50% de la superficie edificada, en otras del 80%. Y todo esto en apenas 3 meses. El 13 de marzo, 295 aparatos arrasaron 21 kilómetros cuadrados de Osaka. Mataron a 4.000 personas. El 16 de marzo, 330 B-29 atacaron Kobe y destruyeron 18 kilómetros cuadrados, matando de paso a 9.000 personas. El 13 de mayo, 470 aviones atacaron Nagoya, con 2.500 toneladas de bombas incendiarias. El 29 de mayo, 517 B-29 atacaron Yokohama. Destruyeron el 42% de la superficie edificada de la ciudad y mataron a 8.000 habitantes. Agotados los grandes centros urbanos, Limei reorientó sus fuerzas a partir de mediados de junio hacia ciudades japonesas de tamaño medio. Esto se conoció de manera informal, obviamente, a esta campaña como la campaña de las 67 ciudades, que son las que metieron en una lista. Los B-29 atacaron todas las localidades japonesas que tuviesen poblaciones superiores a unos 50.000 habitantes, que aún no hubieran sido atacadas. Ciudades pequeñas que, algunas, la mayor parte, costaba encontrar en el mapa, como, Toyama, Kochi, Hamamatsu, Maebashi, Tokushima, Omori, Numazu, Mito, Itachi, Choshi y Wakita, fueron incendiadas con porcentajes de destrucción que en algunos casos, como el caso de Toyama, la madrugada del 1 al 2 de agosto, alcanzaron el 99% de la zona edificada. Toyama, de hecho, desapareció como ciudad aquel día. El alto mando estadounidense
explicaba estos ataques y los justificaba, diciendo que estas ciudades medianas estaban llenas de pequeños talleres dispersos que eran parte fundamental de la cadena de producción descentralizada que el imperio japonés había adoptado para sortear los bombardeos en las grandes ciudades. La realidad era que ya no quedaban ciudades grandes por bombardear, pero claro, Japón se seguía sin rendir. El impacto sobre la economía y la producción bélica japonesa fue inmediato. Japón ya estaba al borde del colapso material, antes de que el Imei aplicase su método. La marina mercante japonesa había sido prácticamente aniquilada por la armada estadounidense, por sus submarinos en las campañas de 1944. La importación de petróleo, de hierro, de bauxita, desde el sudeste asiático se había reducido a prácticamente nada. La producción industrial caía ya a plomo desde el verano del 44. Los bombardeos incendiarios simplemente aceleraron ese hundimiento. El absentismo laboral causado por la destrucción de viviendas. La huida de millones de civiles a las zonas rurales, donde sabían que los americanos nunca iban a atacar. Y la destrucción de las infraestructuras de transporte pues ya hicieron el resto. La moral civil japonesa no se rompió, al menos de la manera en la que Limei esperaba, porque Limei en el Pacífico, como Harris en Europa, estaban convencidos de que estos bombardeos provocarían rebeliones internas, protestas. Los informes de la inteligencia estadounidense, que luego se los basaron en interrogatorios al terminar la guerra y en la correspondencia que conseguían interceptar, lo que muestran es que la población japonesa en el 45 estaba agotada, estaba hambrienta, estaba resignada, pero que era fundamentalmente leal al emperador. El régimen, por supuesto, reforzó la propaganda sobre la naturaleza diabólica del enemigo americano, lo mismo que había hecho Goebbels en Alemania. Movilizó a todo lo que había en el país, a los niños, a los ancianos, en milicias especiales de defensa territorial con armas improvisadas. La doctrina esta del Kokutai, que es una síntesis casi mística entre la comunidad nacional, el emperador, el destino histórico de Japón, era lo que sostenía la cohesión social a pesar de los bombardeos. Solo el lanzamiento de las bombas atómicas, sobre todo la entrada de la guerra en la Unión Soviética el 8 de agosto, harían ya que los japoneses se rindiesen. Pero ojo, lo haría el emperador el que se rindiese. Los japoneses en ese punto se limitaron a obedecer. Entre marzo y agosto del 45, los B-29 lanzaron sobre Japón 157.000 toneladas de bombas, en su mayor parte incendiarias. Decenas de ciudades japonesas, además de Hiroshima y Nagasaki, quedaron total o parcialmente destruidas. Las víctimas mortales civiles directamente atribuibles a los bombardeos convencionales, se estiman entre 300 y 350.000. Bueno, esto es una cifra superior a la causada por las dos bombas atómicas juntas. 15 millones de japoneses, aproximadamente una quinta parte de la población, perdió su hogar. La superficie urbana destruida equivalía, según constataron luego los estadounidenses durante la ocupación, al área conjunta destruida de todas las ciudades alemanas durante toda la guerra, siendo Alemania un país mucho más extenso de lo que era Japón. Mientras Limei completaba esta campaña, el alto mando en Estados Unidos estaba preparando otra operación mucho más ambiciosa, la operación Downfall, la operación caída, derrumbe, que se sustanciarían en una invasión terrestre de las dos grandes islas del archipiélago. Esta operación estaba prevista en dos fases. La primera sería la fase Olympic, que contemplaba un desembarco en la isla Kyushu, que es la más meridional, la que está al sur, que tendría lugar en noviembre del 45, y luego vendría la fase Coronet, para invadir la isla de Honshu, que es la que está en el centro, que tendría que culminar esta fase con la toma de Tokio y al final de la guerra. La fase Coronet comenzaría en marzo del 46. Las estimaciones de bajas estadounidenses oscilaban, los estudios que hicieron, entre 500.000 y 1 millón de hombres bajas, es decir, hombres muertos o heridos. Las bajas japonesas se estimaban en varios millones, pero vamos, esto ya les importaba menos. Para que pongamos esas cifras en contexto,
Esto equivalía a igualar el número de bajas que Estados Unidos había tenido en toda la guerra, pero en solo una operación. Hasta ese momento en el teatro europeo, es decir, Europa Occidental, norte de África e Italia, los estadounidenses habían tenido unas 400.000 bajas. En el del Pacífico unas 600.000. La invasión de Japón les costaría como mínimo lo mismo que cualquiera de los dos teatros tomados por separado y quizá lo mismo que se habían dejado en toda la guerra. Bien, fue en ese momento cuando decidieron utilizar las armas atómicas, las del proyecto Manhattan. Los bombardeos convencionales habían demostrado dos cosas. La primera era que Japón estaba materialmente derrotado y que podía ser arrasado desde el aire sin prácticamente oposición, es decir, Limei podía haber seguido atacando y una vez terminadas las ciudades medianas pues pasar a los pueblos y podía incendiar todo el país si así lo querían. Y la segunda era que ni siquiera esa demostración de fuerza, de poder destructivo, era suficiente, bastaba para tener una rendición, para provocar una rendición. Parecía que los japoneses estaban dispuestos a sacrificarse todos antes de aceptar una rendición incondicional, que era lo que le exigían los aliados. En Washington pensaron que quizá la capacidad destructiva que tenían no era suficiente y que hacía falta dar un salto, pero ese salto solo podían darlo con estas bombas del proyecto Manhattan que ya habían probado en julio del 45 en la prueba Trinity. Quizá con eso los japoneses se planteaban la rendición. El proyecto Manhattan, que vimos aquí hace un par de años, a raíz de un programa que hice sobre Oppenheimer, había comenzado en agosto del año 42, en Los Álamos. Era un rancho alejado en Nuevo México. Estaba dirigido por un general llamado Leslie Groves y el jefe científico del proyecto era Robert Oppenheimer. 3 años después, en la madrugada del 16 de julio del 45, el primer artefacto nuclear de la historia, denominado Gachet, un diseño en principio sencillo por implosión, estallaba en el desierto de la Jornada del Muerto, en Nuevo México. Aquella prueba se la llamó Trinity. El Gachet desató una energía equivalente a 21 kilotoneladas de TNT. Truman, que había sucedido a Roosevelt en abril, tras la muerte de Roosevelt, recibió la noticia cuando estaba en Potsdam, en la conferencia de Potsdam. Estaban negociando la reorganización de Europa después de la rendición de Alemania. Stalin, que ya conocía el proyecto a través de sus espías en Los Álamos, fingió no entender la trascendencia de lo que le estaba diciendo Truman, que se lo mencionó por encima en términos un tanto imprecisos. La decisión política se tomó en Potsdam, con la aprobación tácita de Churchill y el dictamen de un comité provisional que presidía Henry Stimson. Algunos científicos proponían una demostración en una zona despoblada, pero eso era arriesgado, porque a esa demostración habría que darle publicidad y podría haber un fallo técnico que les dejase en evidencia. El almirante William Leahy, que era consejero personal de Truman, dejó constancia de su oposición a que se atacase una ciudad. La declaración de Potsdam, que fue el 26 de julio, exigía la rendición incondicional de Japón bajo amenaza de destrucción rápida y total, pero en ningún momento mencionaba la nueva arma. El gobierno japonés, que lo presidía Kantaro Suzuki en aquel momento, dio la callada por respuesta, lo que se interpretó en Washington como un rechazo. Hiroshima fue la ciudad elegida como primer objetivo porque reunía varias condiciones. Era un importante cuartel militar, la sede del segundo ejército japonés, no había sufrido grandes bombardeos convencionales antes, y esto era interesante porque permitía evaluar los efectos de la nueva bomba. Y luego su topografía también era interesante, era conveniente. Era una llanura rodeada de colinas y eso concentraría la onda expansiva. El 6 de agosto a las 8:15 de la mañana, un B-29 que se llamaba Enola Gay, que estaba pilotado por un coronel de la Fuerza Aérea llamado Paul Tibbets, lanzó la bomba a la que llamaron también, le ponían nombre a todo, la llamaron Little Boy, desde 9.500 metros de altura. El artefacto, que era de uranio 235 y diseño de cañón, detonó a unos 600 metros sobre el Hospital Shima de la ciudad. La bola de fuego alcanzó temperaturas de 5.000 grados centígrados en su núcleo. 10 kilómetros cuadrados del centro urbano quedaron arrasados en una fracción de segundo.
Las estimaciones de víctimas iniciales en Hiroshima oscilan entre 70 y 80.000 en la detonación y en las horas siguientes. La radiación, los incendios y las heridas elevaron la cifra a finales de 1945 a cerca de 140.000 sobre una población de 350.000 habitantes. Los efectos de la radiación residual continuarían cobrándose vidas durante décadas. El 8 de agosto, mientras el gobierno japonés digería las noticias procedentes de Hiroshima, la Unión Soviética declaró la guerra a Japón y puso en marcha su operación Tormenta de Agosto sobre Manchuria, una operación a la que destinó 1,5 millones de hombres. Al día siguiente, otro B-29 Boxcar, se llamaba, pilotado por Charles Sweeney, despegó de Tinian con la bomba Fat Man, que era un artefacto de plutonio y diseño por implosión. El blanco principal era la ciudad de Kokura, donde había un arsenal del ejército. Pero aparecieron nubes a baja altura que impedían la identificación visual del objetivo, así que Sweeney se dirigió entonces hacia Nagasaki. Nagasaki era una ciudad portuaria al sur de la isla de Kyushu. No era un buen objetivo en principio, ya que la ciudad estaba formada por una sucesión de colinas que limitaban el alcance de la explosión, pero para Sweeney era eso o suspender la operación. La bomba detonó a las 11 de la mañana sobre un barrio industrial que estaba lejos del centro. Las víctimas inmediatas se estiman entre 35 y 40.000, con un total a final de año de entre 70 y 80.000. El gobierno japonés, a raíz de aquello, se reunió en una larguísima sesión de urgencia los días 9 y 10 de agosto. El ala militar del gobierno estaba encabezada por un ministro llamado Korechika Anami. Defendía continuar con la lucha a cualquier coste. El ala civil, que tenía como representante al ministro Shigenori Togo y al primer ministro Suzuki, lo que defendían era aceptar la declaración de Potsdam, con la condición de preservar a la institución imperial. Fue entonces cuando el emperador Hirohito intervino personalmente para inclinar la balanza a favor de aceptar los términos de los aliados. La rendición se anunció por radio el 15 de agosto. Lo hizo el emperador en persona. El debate historiográfico sobre la necesidad militar y la justificación moral del uso de las bombas atómicas, yo creo que es probablemente el mayor de toda la Segunda Guerra Mundial. La interpretación ortodoxa, la que viene directamente de Stimson, sostiene que las bombas eran inevitables y que fueron realmente necesarias porque evitaron una invasión terrestre cuya carnicería habría sido tremenda. Es decir, que esas dos bombas salvaron vidas tanto de estadounidenses como de japoneses. Ya en los años 60-70 esa convicción empezó a ser matizada. Una serie de historiadores arguyeron que Japón estaba a punto de rendirse, que la guerra no llegaría a fin de ese mismo año porque no tenían con qué defenderse. Según estos historiadores, la verdadera función de las bombas fue política. Iba más dirigida hacia Stalin que hacia los japoneses. La discusión evidentemente sigue abierta y se reaviva periódicamente con cada nuevo aniversario. Como hemos visto, las dos grandes campañas de bombardeo estratégico de 1945 compartían presupuestos doctrinales e incluso tecnológicos similares, pero se desplegaron en contextos muy diferentes, porque eran dos guerras realmente. Dentro de la misma, pero dos guerras. En Europa, los aliados se enfrentaban a un enemigo que aún mantenía a finales de 1944 la capacidad de contraofensiva, y tenemos las Ardenas. Sus defensas antiaéreas aún funcionaban y habían demostrado en más de 4 años de guerra que tenían una capacidad de regeneración productiva sorprendente. En Japón, los estadounidenses tenían delante un país que no se podía defender ya, que estaban lanzándoles kamikazes sobre los portaaviones y que todo lo fiaba a que cada isla les costase muchas bajas. No tenían combustible, no tenían aviones, no tenían posibilidad ninguna de proporcionarse ambas cosas. Sus ciudades estaban hechas de madera y papel, por lo que eran muy vulnerables al fuego. La tecnología empleada, como os digo, era similar. Los B-17 y los B-24 en Europa, el B-29 en el Pacífico, pero Limay rompió con la doctrina de bombardeos en Japón, que mantenía SPADs o había mantenido SPADs en Europa y que nunca, por supuesto, se atrevió a utilizar en Europa.
Las distancias también lo condicionaban, todo, las operaciones. Los vuelos eran muy largos, de 12, 13, 14 horas, sobre el Océano Pacífico, desde Saipán hasta Tokio, frente pues a una hora que costaba llegar desde Inglaterra a Alemania. Y sobre todo la naturaleza política del enemigo difería radicalmente. El nazismo era un totalitarismo moderno y secular, y mostraba grietas internas y había conspiraciones militares, como la del verano del 44. El militarismo japonés estaba anclado en el culto imperial. Luego se reinterpretó por la reforma Meiji, pero ofrecía menos espacios para la negociación racional. Y esto condicionaba muchísimo a la resistencia, que les daba igual porque no se querían rendir bajo ningún concepto. Da igual, aunque muriesen todos, como se había visto en muchas de las batallas. El balance entre efectividad militar real y coste humano sigue siendo motivo de discusión. El ejército de Estados Unidos concluyó con cautela que los bombardeos habían sido un factor importante de la victoria en ambos teatros, pero no el factor decisivo que Harris o que LeMay esperaban. En Alemania esos bombardeos, donde fueron efectivos, fue la destrucción de la infraestructura. Ahí estuvo su verdadera contribución a la victoria, como veíamos antes. En Japón se aunó todo para poner al imperio de rodillas. Bloqueo naval, los bombardeos convencionales, las bombas atómicas, la entrada soviética en Manchuria. Las pérdidas aliadas fueron elevadas, además. El mando de bombarderos británico, el Bomber Command, perdió 55.000 tripulantes. Eso era una tasa de bajas del 44% de todo el personal alistado. Vamos, algo comparable a las peores trincheras de la Primera Guerra Mundial. La octava Fuerza Aérea de Estados Unidos tuvo 26.000 muertos. Pero eso es muy poco, claro, al lado de las víctimas civiles enemigas que entre ambos teatros tuvieron que padecer, que superan las 650.000 personas. Tanto Curtis LeMay como Arthur Harris fueron condecorados y pasaron a ser héroes de guerra. Bueno, a LeMay le ascendieron a general de 4 estrellas de la Fuerza Aérea durante la Guerra de Corea, unos pocos años después. A Harris le concedieron un baronesado. Los tribunales de Nuremberg y de Tokio no incluyeron las acciones aéreas en las acusaciones, ya que, claro, a ellos también les complicaba. La Convención de Ginebra del 49 recogió una serie de principios que, aplicados retroactivamente, habrían condenado a buena parte de las operaciones aliadas. Luego los protocolos adicionales a esta convención, que son del año 77, reforzaron la protección con disposiciones explícitas contra el ataque indiscriminado a poblaciones civiles. En Alemania, el debate público se mantuvo apagado durante décadas, por el peso que tenía la derrota del Holocausto. Bueno, la legítima exigencia ética de no equiparar las víctimas propias con las que su propio régimen había producido. A principios de este siglo se publicó en Alemania, bueno, y luego sería traducido a muchos idiomas, entre ellos el español, un libro que reabriría el debate. Un libro fundamental, de hecho, sobre este tema. El libro en cuestión es El incendio del historiador berlinés Jörg Friedrich. Os voy a dejar el enlace en la descripción de la contrahistoria de hoy. Ya os digo, está publicado en español desde hace un montón de años. En Japón, los monumentos a las víctimas conviven incómodamente, claro, con el debate sobre la responsabilidad militar japonesa por las atrocidades que cometieron en China y en el sudeste asiático. La memoria de Hiroshima y Nagasaki pues se ha universalizado como símbolo mismo de la amenaza nuclear. El bombardeo estratégico contribuyó sin duda a la victoria aliada. Negarlo sería no conocer la historia de la Segunda Guerra Mundial y con ello a configurar el mundo a partir de 1945. Pero dejó un pozo de cuestionamiento moral que la doctrina militar occidental nunca ha resuelto. Las campañas de la Guerra Fría, de Corea, de Vietnam, retomaron el bombardeo estratégico con resultados muy desiguales. Las guerras del siglo XXI han tratado, al menos desde el punto de vista retórico, de distanciarse de aquello, pero sin abandonarlo del todo. Las ciudades destruidas en 1945 en Japón y en Alemania se reconstruyeron y la vida siguió. Pero las preguntas que aquel año dejó planteadas siguen abiertas. Espero que os haya gustado esta contrahistoria dedicada a los grandes bombardeos estratégicos que pusieron fin a la Segunda Guerra Mundial.
una decisión que en aquel entonces ya ocasionó algunas oposiciones dentro del alto mando aliado y que, en fin, hoy sigue siendo polémica. Hacía tiempo, además, que no traía a la contrahistoria un tema sobre la Segunda Guerra Mundial. Pues, si mal no recuerdo, desde el de la bomba de Hiroshima. Esto fue en agosto de 2025. En aquel entonces pensé que sería buena idea ampliar esto y contar las dos grandes campañas de bombardeo estratégico que pusieron el broche final a la guerra y dentro de las cuales pues estaba incluido el ataque nuclear final. Lo de Hiroshima y Nagasaki fue de hecho el último de estos bombardeos estratégicos. Bien, vamos con el contrasello, el espacio dentro de la contrahistoria en el que los contraescuchas exponen sus dudas y reflexiones históricas. El contrasello. El espacio de ruegos, preguntas y reflexiones de la contrahistoria. Vamos con Eloy, que nos habla de Murat, de Joaquín Murat, el mariscal francés que tanta importancia tuvo durante las guerras napoleónicas. Buenos días, Fernando. Estaba viendo, me encanta la contrahistoria y creo que mi programa favorito es el de la Revolución Francesa y Napoleón. Pero hay un personaje que yo en lo personal admiro muchísimo y que creo que tiene mucha propaganda negra y mucha leyenda negra, que es Murat. Mariscal Murat, posteriormente rey de Nápoles, y me gustaría si pudieras hacer una contrahistoria contando sus inicios, su desarrollo y finalmente su desenlace en Calabria. Creo que es algo fascinante. Creo que sería muy interesante pues para los que nos interesa la historia y concretamente la historia napoleónica, que hicieras un programa hablando de Murat y lo que él representa. Pues mira, Eloy, nunca había pensado en hacer una contrahistoria sobre Murat, pero vamos, es un personaje muy interesante. Os puedo contar un poco de él, eso sí. Joaquín Murat fue pues una de las figuras más importantes y también de las más pintorescas de la época napoleónica. De hecho, tuvo una vida este hombre propia de una novela. Era de la misma edad de Napoleón. Creo que tenía 1 o 2 años más que él, pero vamos, era de su generación. Había nacido en un pueblo del sur de Francia, de Occitania, en una familia humilde. Era hijo de creo que era un tabernero, un posadero. Su padre quería que fuese sacerdote y le metió en un seminario, pero cuando tenía 20 años estalló la revolución en París y se alistó en el ejército, poco antes de que cayese Luis XVI. Tuvo entonces que volver a su pueblo. Cuando vio que no le pasaría nada, regresó a París y se volvió a alistar, pero ya como un soldado más de caballería. Le llegaría la oportunidad cuando conoció a Napoleón Bonaparte. En la insurrección realista del 13 de Vendimiario, en París, esto fue a tiempos del Directorio, en 1795, le encargó a Napoleón que cabalgase a toda prisa para asegurar los cañones que permitieron a Napoleón sofocar esta revuelta. Ese momento unió sus destinos ya para siempre y a partir de ahí su ascenso fue meteórico. Entre otras cosas porque era muy buen militar, tenía mucho carisma, luego además de eso era muy apuesto. Napoleón se lo llevó a Egipto y allá ascendió a general cuando tenía solo 30 años. Volvió de Egipto con Napoleón y participó en el golpe del 18 Brumario. Fue de hecho el encargado de tomar el palacio de Saint-Cloud. Murat se convirtió a partir de ahí en algo así como el arquetipo de comandante de caballería. Era un tipo, ya digo, muy, muy guapo y nunca llevaba el uniforme reglamentario. Él se hacía sus propios uniformes, siempre extravagantes, llenos de plumas, se echaba pieles de animales exóticos, bordados dorados, colores muy brillantes. Esto tenía un propósito, señalar que él era diferente y decir a sus hombres que él estaba allí. ¿De dónde estaba? En medio del combate. Su sola presencia inspiraba un coraje casi fanático. Como líder de la caballería francesa, fue importantísimo en muchas batallas, en Austerlitz, en Jena, en Eylau, en todas las batallas principales. Gracias a eso se ganó el apodo del primer jinete de Europa. Luego en la corte también escaló porque se casó con Carolina Bonaparte, que era la hermana menor de Napoleón. En la primavera de 1808, ya como mariscal del imperio, Napoleón le envió a la península ibérica. Fue el propio Murat quien ocupó militarmente Madrid y quien, con mano de hierro, reprimió el levantamiento popular del 2 de mayo. Que fue quien ordenó los fusilamientos que luego Goya pintaría. Aunque Murat, después de esto, lo que quería era ser rey de España, que le entregase la corona española como recompensa, Napoleón decidió entregársela a su hermano, a José Bonaparte. Y como premio de consolación, le dio la corona del reino de Nápoles.
Allí, curiosamente, a diferencia de su antecesor, de José Bonaparte, que antes había sido rey de Nápoles, él resultó ser un monarca popular, porque su carácter sureño encajaba bien con los italianos. Llevó el código napoleónico a Nápoles, ordenó que realizasen muchas obras públicas, modernizó la administración, formó de hecho un ejército hecho a imagen y semejanza del francés, pero con napolitanos. Bueno, este nuevo ejército permitió que muchos campesinos, pobres y sin expectativas encontrasen un buen empleo. La iglesia le aborrecía, pero a muchos napolitanos el nuevo monarca les encantaba. La ciudad de Torre Annunziata, que está al sur de la bahía de Nápoles, le cambiaron el nombre. Sus propios habitantes se le pusieron Joaquinópoli, es decir, Joaquinópolis. Fue quien mandó construir, si conocéis Nápoles, la Plaza del Plebiscito, que es una de las principales de Nápoles, por no decir la principal, que iba a llamarse en origen Foro Joaquino, es decir, el Foro de Joaquín. Eso ya no lo pudo haber terminado, porque ya no era rey de Nápoles. De hecho, la terminaron el año en que fue fusilado. Pero si pudo ampliar esta plaza del plebiscito para hacer su foro joaquino fue porque suprimió todos los monasterios del reino. Y donde está esta plaza, pues creo que había 1 o 2 conventos. A ver, ya digo, él no la vio terminada, pero vamos, su estilo es muy neoclásico, muy de esa época. A un lado está el Palacio Real de Nápoles y al otro una columnata semicircular en mármol, una cosa muy monumental, que está muy cerquita del puerto, que cuando la miras, bueno, pues contrasta con los edificios que hay atrás, que son mucho más antiguos y de color ocre, más del color de Nápoles. El declive del imperio, pues lo arrasó todo y también arrasó Murat. Después de la campaña de Rusia de 1812, que fue un desastre, la caballería francesa fue prácticamente aniquilada, bueno, pues por el invierno y las propias tropas del zar. Las lealtades de Murat empezaron a fracturarse. Desesperado por conservar su propia corona napolitana, a toda costa, le encantaba ser rey de Nápoles, llegó a traicionar a Napoleón y negociar por su cuenta con los aliados en 1814. Cuando Napoleón consiguió escapar de la isla de Elba, y ceñirse de nuevo la corona, para que el gobierno de los 100 días se arrepintió de su traición y volvió a su lado, al lado de su cuñado, pero ya para ser derrotado por los austriacos en la batalla de Tolentino. Tras la caída definitiva de Napoleón en Waterloo, Murat intentó recuperar su reino en Nápoles. De hecho, montó una expedición casi suicida en las costas de Calabria. Fue capturado por el ejército borbónico de Fernando IV y condenado a muerte. Bueno, fiel a su estilo, la muerte de Murat es fantástica. Fiel a su estilo teatral, se plantó frente al pelotón en un castillo de Calabria. Al pelotón de fusilamiento se negó a que le vendaran los ojos y él mismo dio la orden de disparar a los soldados. Les dijo algo así, bueno, esta frase es famosísima, lo de no me disparéis a la cara, apuntada al corazón. Su mujer, que era hermana de Napoleón, Carolina, fue apresada por los austriacos y allí la tuvieron recluida en Austria durante unos años, hasta que la permitieron marcharse a Italia, donde moriría mucho después. En fin, lo que decía antes, una vida de novela. Bueno, razón por la cual ha aparecido en muchas películas ambientadas en esa época. Tiene una miniserie de televisión francesa de hace unos años. Pero vamos, ahora reflexionando sobre él, la verdad es que creo que sí que da para bastante, para una contrahistoria desde luego. Una contrahistoria en la que haga algunas, ya sabéis, que he hecho perfiles, biografías. Me la dejo apuntada porque me gusta la idea y de hecho me encanta. Ahora que he empezado a sacar de la cabeza información sobre Murat y además está relacionado con España, con Italia, con esta época tan fascinante de la Francia napoleónica. En fin, con esto, queridos amigos, terminamos ya la contrahistoria. Espero que os haya gustado y nada, me despido de todos vosotros. Hasta la próxima contrahistoria. La contrahistoria. Un programa presentado y dirigido por Fernando Díaz Villanueva.